Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para adentrarnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les ha intrigado y del que me han preguntado muchísimo. Hoy vamos a hablar de Demet y el porqué de su dificultad para concebir. Como saben, Demet es un personaje muy querido y su historia, al igual que la de muchas mujeres, toca temas muy delicados y personales. Quiero dejar muy claro desde el principio que vamos a abordar este tema con el máximo respeto y sensibilidad. No vamos a especular ni a inventar nada. Nos basaremos en la información que se ha proporcionado a lo largo de su historia, y analizaremos las posibles razones, tanto médicas como emocionales, que podrían estar influyendo en su capacidad para tener hijos. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas que sé que te interesan, desde análisis de personajes y tramas, hasta debates sobre cuestiones sociales relevantes. Así que si te gusta lo que ves, no dudes en unirte a nuestra comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio y a tratar de entender un poco mejor la situación de Demet. Es importante recordar que la fertilidad es un tema muy complejo y multifactorial. No hay una única respuesta, y cada caso es único. Nos sumergiremos en los detalles, explorando cada ángulo posible con la profundidad que merece un asunto tan íntimo y a menudo doloroso. Primero vamos a recapitular un poco la historia de Demet. A lo largo de su vida, la hemos visto enfrentarse a muchísimos desafíos, tanto personales como profesionales. Ha tenido que superar obstáculos, luchar por sus sueños y lidiar con relaciones complicadas. Todo esto inevitablemente ha tenido un impacto en su salud física y emocional. Recordemos los momentos clave en su trayectoria, las decisiones que tomó y las presiones a las que fue sometida. ¿Existieron periodos de particular estrés? ¿Alguna enfermedad o tratamiento médico previo? ¿Algún evento traumático que pudo haber dejado una cicatriz emocional? Todos estos detalles, por sutiles que parezcan, pueden arrojar luz sobre su situación actual. Desde el punto de vista médico, hay varias razones que podrían explicar la dificultad de Demet para concebir. Una de ellas podría ser la edad. A medida que las mujeres envejecen, la calidad y cantidad de sus óvulos disminuyen, lo que dificulta la concepción y aumenta el riesgo de complicaciones durante el embarazo. No sabemos exactamente la edad de Demet, pero es posible que este factor esté influyendo. Profundicemos en esto. La edad materna avanzada, generalmente considerada a partir de los 35 años, se asocia con una mayor incidencia de aneuploidías, es decir, alteraciones en el número de cromosomas de los óvulos. Esto significa que hay más probabilidades de que los óvulos fertilizados den lugar a embriones con anomalías genéticas, lo que puede resultar en abortos espontáneos o, en algunos casos, en el nacimiento de bebés con ciertas condiciones. Además, la reserva ovárica, que es la cantidad de óvulos disponibles en los ovarios, disminuye con la edad. Otra posible razón médica podría ser algún problema hormonal. Los desequilibrios hormonales pueden afectar la ovulación, la implantación del embrión y el mantenimiento del embarazo. Algunas condiciones médicas como el síndrome de ovario poliquístico, SOP, o problemas de tiroides pueden causar desequilibrios hormonales y dificultar la concepción. Exploremos estas condiciones con mayor detalle. El SOP, por ejemplo, es un trastorno endocrino común que afecta a mujeres en edad reproductiva. Se caracteriza por la presencia de quistes en los ovarios, ciclos menstruales irregulares y niveles elevados de andrógenos, las hormonas masculinas. Estos desequilibrios hormonales pueden interferir con la ovulación y dificultar la concepción. En cuanto a los problemas de tiroides, tanto el hipotiroidismo, tiroides hipoactiva, como el hipertiroidismo, tiroides hiperactiva, pueden afectar la fertilidad. Las hormonas tiroideas desempeñan un papel crucial en la regulación del ciclo menstrual y la ovulación. Además, es posible que Demet tenga algún problema estructural en su sistema reproductivo, como obstrucciones en las trompas de falopio, endometriosis o miomas uterinos. Estas condiciones pueden impedir que el óvulo se fertilice o que el embrión se implante correctamente. Analicemos estas posibles complicaciones anatómicas. Las obstrucciones en las trompas de falopio pueden ser causadas por infecciones, cirugías previas o endometriosis. Si las trompas están bloqueadas, el óvulo no puede llegar al útero para ser fertilizado.
La endometriosis, por su parte, es una condición en la que el tejido similar al revestimiento del útero, endometrio, crece fuera del útero, en otras partes del cuerpo, como los ovarios, las trompas de falopio o el peritoneo. Esto puede causar dolor pélvico, sangrado abundante y dificultades para concebir. Los miomas uterinos, también conocidos como fibromas, son tumores no cancerosos que crecen en el útero. Dependiendo de su tamaño y ubicación, pueden interferir con la implantación del embrión o causar abortos espontáneos. Por supuesto, todas estas son solo posibilidades. Para saber con certeza qué está pasando, Demet necesitaría someterse a una serie de pruebas médicas, como análisis de sangre para evaluar sus niveles hormonales, ecografías para examinar sus órganos reproductivos y, en algunos casos, incluso una histerosalpingografía para verificar la permeabilidad de las trompas de falopio. Detallemos la importancia de estas pruebas. Los análisis de sangre pueden revelar información valiosa sobre los niveles de hormonas como el estradiol, la progesterona, la hormona folículo estimulante FSH y la hormona luteinizante LH, que son cruciales para la ovulación y el ciclo menstrual. Las ecografías pueden proporcionar imágenes detalladas de los ovarios, el útero y las trompas de falopio, lo que permite detectar quistes, miomas u otras anomalías estructurales. La histerosalpingografía es un procedimiento radiológico en el que se inyecta un contraste en el útero y las trompas de falopio para verificar si están permeables. Sin embargo, no podemos ignorar el aspecto emocional. La salud mental y emocional juega un papel fundamental en la fertilidad. El estrés, la ansiedad y la depresión pueden afectar el sistema hormonal y dificultar la concepción. Profundicemos en la conexión entre mente y cuerpo en relación con la fertilidad. El estrés crónico puede activar el sistema nervioso simpático, lo que a su vez puede afectar la liberación de hormonas como el cortisol y la prolactina. Niveles elevados de cortisol pueden interferir con la ovulación y reducir la libido. La prolactina, por su parte, puede inhibir la liberación de gonadotropinas, las hormonas que estimulan la ovulación. Además, el estrés, la ansiedad y la depresión pueden afectar el sistema inmunológico, lo que puede aumentar el riesgo de abortos espontáneos. A lo largo de su vida, Demet ha estado sometida a muchísima presión. La hemos visto lidiar con expectativas sociales, presiones familiares, problemas laborales y conflictos en sus relaciones personales. Todo esto inevitablemente ha tenido un impacto en su salud mental y emocional. Recordemos los momentos específicos en los que Demet se enfrentó a situaciones particularmente estresantes. ¿Sufrió algún trauma en la infancia? ¿Experimentó alguna pérdida significativa? ¿Se sintió presionada a cumplir con ciertas expectativas sociales o familiares? ¿Tuvo que lidiar con problemas de autoestima o inseguridad? Todos estos factores pueden haber contribuido a su nivel de estrés y ansiedad, lo que a su vez puede haber afectado su fertilidad. El estrés crónico puede afectar la ovulación, reducir la libido y dificultar la implantación del embrión. Además, la ansiedad y la depresión pueden llevar a hábitos poco saludables, como fumar, beber alcohol o llevar una dieta desequilibrada, lo que también puede afectar la fertilidad. Detallemos cómo estos hábitos pueden perjudicar la fertilidad. Fumar puede dañar los óvulos y reducir la reserva ovárica. También puede aumentar el riesgo de abortos espontáneos y complicaciones durante el embarazo. El consumo excesivo de alcohol puede afectar la ovulación y reducir la calidad del esperma. Una dieta desequilibrada, rica en grasas saturadas y azúcares refinados, puede contribuir a la resistencia a la insulina y los desequilibrios hormonales, lo que puede dificultar la concepción. Es importante recordar que la infertilidad puede ser una experiencia muy dolorosa y estresante. Puede afectar la autoestima, la identidad y las relaciones personales. Muchas mujeres que luchan por concebir experimentan sentimientos de tristeza, frustración, culpa e incluso vergüenza. Ahondemos en el impacto emocional de la infertilidad. La infertilidad puede hacer que las mujeres se sientan incompletas, como si estuvieran fallando en su papel de mujer. Puede generar sentimientos de envidia hacia otras mujeres que tienen hijos fácilmente. Puede tensar las relaciones de pareja y causar conflictos familiares. Es importante reconocer y validar estos sentimientos, y buscar ayuda profesional si es necesario. Es fundamental que Demet, al igual que cualquier persona que esté pasando por esta situación, reciba apoyo emocional. Hablar con amigos, familiares o un terapeuta puede ayudarla a procesar sus emociones, reducir el estrés y encontrar estrategias para afrontar la situación. Exploremos las diferentes opciones de apoyo emocional.
Los grupos de apoyo para personas con infertilidad pueden ser una fuente invaluable de información y consuelo. La terapia individual o de pareja puede ayudar a las personas a procesar sus emociones, mejorar la comunicación y desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. Es importante buscar un terapeuta que tenga experiencia en el tratamiento de la infertilidad. Además, existen técnicas de relajación, como la meditación, el yoga y el mindfulness, que pueden ayudar a reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional. También es importante llevar una vida saludable con una dieta equilibrada, ejercicio regular y suficiente descanso. Detallemos cómo estas prácticas pueden beneficiar la fertilidad. La meditación y el mindfulness pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad al calmar la mente y enfocarse en el presente. El yoga puede ayudar a mejorar la flexibilidad, la fuerza y la relajación. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras, puede proporcionar los nutrientes necesarios para una función reproductiva óptima. El ejercicio regular puede ayudar a reducir el estrés, mejorar la salud cardiovascular y mantener un peso saludable. Dormir lo suficiente es crucial para la regulación hormonal y el bienestar general. Otro aspecto importante a considerar es la relación de Demet con su pareja. La infertilidad puede poner a prueba cualquier relación. Es fundamental que Demet y su pareja se comuniquen abiertamente, se apoyen mutuamente y trabajen juntos para superar este desafío. Profundicemos en la dinámica de pareja en el contexto de la infertilidad. La infertilidad puede generar frustración, resentimiento y culpa en ambos miembros de la pareja. Es importante que ambos se sientan escuchados, comprendidos y apoyados. La comunicación abierta y honesta es crucial para mantener una relación fuerte y saludable. Pueden buscar ayuda profesional, como terapia de pareja o asesoramiento sobre fertilidad, para aprender a manejar el estrés, mejorar la comunicación y tomar decisiones informadas sobre su futuro. Exploremos los beneficios del asesoramiento profesional. La terapia de pareja puede ayudar a las parejas a identificar y resolver conflictos, mejorar la comunicación y fortalecer su vínculo emocional. El asesoramiento sobre fertilidad puede proporcionar información objetiva sobre las diferentes opciones de tratamiento y ayudar a las parejas a tomar decisiones informadas que se alineen con sus valores y objetivos. Es importante recordar que hay muchas opciones disponibles para las parejas que tienen dificultades para concebir. Además de los tratamientos de fertilidad, como la inseminación artificial y la fecundación in vitro (FIV), existen otras opciones, como la adopción o la donación de óvulos o esperma. Analicemos estas diferentes opciones con mayor detalle. La inseminación artificial implica la colocación de esperma directamente en el útero de la mujer, lo que aumenta las posibilidades de fertilización. La FIV implica la extracción de óvulos de los ovarios de la mujer, la fertilización de los óvulos en un laboratorio y la transferencia de los embriones resultantes al útero de la mujer. La adopción ofrece la oportunidad de construir una familia y brindar un hogar amoroso a un niño que lo necesita. La donación de óvulos o esperma puede ser una opción para las parejas que no pueden concebir utilizando sus propios gametos. La decisión de qué camino seguir es muy personal y depende de las circunstancias individuales de cada pareja. Es importante informarse bien, hablar con un médico y considerar todas las opciones antes de tomar una decisión. Subrayemos la importancia de la información y el apoyo profesional. Investigar las diferentes opciones de tratamiento, hablar con un médico especialista en fertilidad y buscar el apoyo de un terapeuta o consejero son pasos cruciales para tomar decisiones informadas y sentirse empoderado durante este proceso. En resumen, la dificultad de Demet para concebir podría deberse a una combinación de factores médicos y emocionales. La edad, los problemas hormonales, las condiciones estructurales en su sistema reproductivo, el estrés, la ansiedad y los problemas en su relación de pareja podrían estar influyendo. Recapitulemos los puntos clave y la importancia de un enfoque holístico. Es fundamental abordar la infertilidad desde una perspectiva holística, teniendo en cuenta tanto los aspectos físicos como los emocionales. Un diagnóstico preciso, un tratamiento adecuado y un apoyo emocional sólido pueden mejorar significativamente las posibilidades de concebir y construir una familia. Es fundamental que Demet busque ayuda médica y emocional para comprender mejor su situación y encontrar la mejor manera de afrontarla. La infertilidad es un desafío difícil, pero no es insuperable. Con el apoyo adecuado, Demet puede superar este obstáculo y construir la familia que desea. Enfatizamos la importancia de la esperanza y la perseverancia. La infertilidad puede ser un viaje largo y difícil,
pero es importante mantener la esperanza y no rendirse. Con el apoyo adecuado y una actitud positiva, muchas parejas logran superar este obstáculo y construir la familia que siempre han soñado. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este video. Espero que les haya resultado informativo y útil. Recuerden que la fertilidad es un tema muy personal y delicado, y es importante abordarlo con respeto y sensibilidad. Finalizamos recordando la importancia de la empatía y la comprensión. La infertilidad es una experiencia muy personal y dolorosa. Es importante ser empático y comprensivo con las personas que están pasando por esta situación. Evitar hacer comentarios insensibles o dar consejos no solicitados. Ofrecer apoyo y escuchar con atención puede marcar una gran diferencia. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo en la sección de comentarios. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema y escuchar tus experiencias. Los invito a compartir sus pensamientos y experiencias de manera respetuosa y constructiva. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo y comprensión. Y por último, si te gustó este vídeo, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Les agradezco su tiempo y atención. Espero que este vídeo haya sido de ayuda. Hasta la próxima.